Recientes declaraciones de Emmanuel Macron acerca de una gran crisis de las democracias suponen un enorme contenido simbólico. ¿Qué anticipa Macron? Más allá aparece en el reconocimiento de Francia del fracaso de los tentáculos liberales, articulados por las potencias en el gobierno del pueblo. La democracia es el sistema de gobierno que más ha acercado a la civilización moderna a su recóndita aspiración de la libertad. Sin embargo, en la práctica, todo es muy distinto de lo que parece. Según datos históricos oficiales, que siempre hay que revisar y cuestionar, la democracia más antigua, al menos en los últimos 220 años, es la de Estados Unidos. Casualidad, seguida de una lista de países anglos. No obstante, el laureado gobierno de la antigua Grecia, precedido incluso por otras sociedades, hoy es un sistema viciado por el poder, convertido en una dictadura corporativa, financiera y militar, en favor de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable: amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Las recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron acerca de una gran crisis de las democracias liberales son básicamente el reconocimiento de Francia del fracaso de los tentáculos liberales como el neoliberalismo en el gobierno del pueblo. Una aceptación de las nefastas alteraciones, premeditadas y articuladas por la potencia alineada a Washington. En una entrevista exclusiva con Jake Tapper de la cadena estadounidense CNN, Macron advirtió sobre la crisis de las democracias que, en su opinión, se está extendiendo por Occidente. Me preocupo por todos nosotros, se atrevió a proferir el mandatario. Cabe decir que las declaraciones del inquilino del Palacio de Elíseos acerca de una gran crisis de las democracias liberales surgieron al ser preguntado por el periodista estadounidense sobre el nacionalismo, el populismo y el racismo que ha ganado terreno tanto en Europa como en la potencia del norte. A modo de recordatorio, hay que mencionar que el presidente francés no es precisamente una autoridad moral para hablar sobre democracia, pues con una virulencia segregatoria puesta de manifiesto contra los disidentes de las inoculaciones, en el año 2021 se atrevió a sentenciar una persecución en contra de estos expresando: les vamos a joder la vida a los no inoculados. No obstante, con esas inmunidades absurdas que otorga el poder, el discípulo destacado de Klaus Schwab y participante asiduo de la corporación neoliberal FEM o Foro Económico Mundial, dijo con un cinismo atrevido estar preocupado por el destino de Occidente, pese a odiar dar lecciones a los demás. Eso de las lecciones estaba enmarcado en su siguiente comentario sobre el peligro que corría lo construido en el siglo XVIII, en clara alusión a la Revolución Francesa. Otra historia mal contada, que oculta centros de poder real ubicados en zonas opacas, moviendo los hilos, no solo de esa revolución en la que Macron orgullosamente se incluye, sino de otros eventos mundiales. En ese contexto, el presidente francés declaró que veía una gran crisis de las democracias, esas que él llama democracias liberales, en una suerte de justificación del fracaso occidental con este sistema, por la supuesta adopción de sociedades o democracias abiertas muy cooperativas que implican cierta presión sobre la población, una presión que, según él, podría desestabilizarla. Parece, pues, que hay una incapacidad de análisis o ceguera voluntaria en Macron, evidenciada en sus ilógicas respuestas. Así, para él, la mutación de la democracia en sistemas más abiertos y cooperativos a lo largo de los últimos años ha hecho que los gobiernos ejerzan una presión mayor sobre las sociedades, generando una crisis de las clases medias. Pero, ¿qué significa esto?
No es extraña la descoordinación de conceptos según un mandatario que paga miles de euros en mejorar su apariencia, pero no se prepara para entender y profundizar sobre la crisis que enfrenta, al menos en el país que comanda. Pero por supuesto, es probable que sus declaraciones frente al complejo tema de la democracia en Occidente obedezcan más bien a una nueva narrativa imperial. Por lo que habría que preguntar, ¿están sus declaraciones del gobernante francés calculadas para preparar a la gente para el fin de la democracia, sea cual sea la variable en su aplicación que experimenten las naciones occidentales? Bajo ese parámetro, valdría mirar atrás en el tiempo para considerar las palabras del expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, cuando señaló que en política nada ocurre por casualidad, porque todo está planeado para que suceda como sucede. De ahí que haya que cuestionar si las palabras de Macron deban interpretarse como una especie de augurio del fin de la democracia. Conforme a lo anterior, la presunción de una posible narrativa imperial para impulsar el fin del gobierno democrático parece constatarse cuando Emmanuel Macron quiso dejar sentado el rol de las redes sociales en una democracia que para él son un mecanismo impulsor de las noticias falsas y el nuevo relativismo, lo que calificó como un asesino para todas las democracias. Tales apreciaciones parecen infundadas en el temor que mantiene el régimen imperial en que todas sus artimañas estén siendo difundidas en cada rincón del planeta, vía redes sociales. Tan es así que para nadie es ajeno, y casi todos a estas alturas hemos padecido el castigo de la censura por publicar cosas que el imperio, en debacle, no quiere que se difundan, pero que son reales. No obstante, habría que aclarar sobre el espinoso tema de las redes sociales, que si bien no son inmunes a la proliferación de desinformación imperante en otros medios tradicionales, las razones de satanización de los globalistas está enmarcada en su profundo miedo a que sus terribles acciones sean descubiertas y nunca a la defensa la verdad, como lo expuso Macron en la entrevista. Ahora bien, teniendo en cuenta que la democracia es el sistema de gobierno que más ha acercado a la civilización moderna a su recóndita aspiración de la libertad, pese a que en la práctica todo distinto de lo que parece, hay que decir que Macron parece desconocer los principios intrínsecos de la democracia. No la mutante, que él denomina liberal, sino la real, la de la antigua Grecia. Podría pensarse que la tarea de Macron a esta instancia del reajuste geopolítico mundial es desalentar la idea de la democracia, esa que Estados Unidos introdujo a Occidente hace al menos 220 años. Sin embargo, lejos de ser lo que procuró la antigua Grecia, Estados Unidos desfiguró su aplicación, convirtiéndola en una dictadura corporativa, financiera y militar, en favor de sus intereses hegemónicos. Así con una democracia falaz, porque ha estado viciada por el poder. A estas alturas, el laureado sistema de gobierno griego, el gobierno del pueblo, que incluso data de sociedades aún más remotas, hoy parece solo un concepto etéreo que ningún Estado ha logrado experimentar a cabalidad y que ahora amenaza con extinguirse. Las declaraciones de Macron también denotan una vaga naturalización a la aplicación de ciertas medidas tiránicas para detener el monstruo, que según él han desatado las mutaciones de la democracia. Seguramente habla de la libertad de movilidad que practican los emigrantes o de la expresión que supone la prensa o de pensamiento, todas esas que amenazan el control del Estado. En ese orden de ideas, podría considerarse a ninguno de los gobiernos occidentales les interesa sostener un sistema que les supone limitaciones sobre el anhelado control total sobre todo y todos. Una insaciable necesidad de poder que emulan de su máxime alienador, Estados Unidos. Como lo destaca el escritor y exteniente del ejército español, Luis Gonzalo Segura, basta repasar los acontecimientos para cerciorarse que a Europa en general, pero a la cabeza de Alemania y Francia, no le importa la democracia.
No le importa si Turquía o Marruecos son democráticas, le importa que repriman migrantes. De igual manera, a los alfiles de Washington no les importa si la ultraderecha crece en Suecia, Italia o España. Le interesa que los capitales fluyan, que las élites sigan manteniendo su hegemonía y que se puedan cumplir los acuerdos de vasallaje con Estados Unidos. Esa es la triste realidad de Europa, de una Europa vasalla y egoísta, una Europa de visión corta y estrecha. Para el escritor español, los ciudadanos del viejo continente viven en una región que compra armas y aumenta el gasto militar para gusto norteamericano, mientras más de 20 millones de niños pasan hambre o necesidad en hogares que suman más de 100 millones de personas. Ese es la debacle de un conjunto de naciones que se autoproclamaban desarrolladas. Al final, las palabras de Macron parecen advertir entre líneas que las fachadas democráticas del conglomerado bélico de aliados a Washington están colapsando. Un derrumbe que pretende conducir al mundo a la tiranía de un imperio nuevo y poderoso capaz de extender su dominio a todas las actividades humanas y cuyas fronteras coinciden con los confines del planeta. Así, mientras se instauran los nuevos grilletes, si la humanidad lo permite, hacen creer que restringen las pequeñas libertades, para al final otorgar una libertad con mayúscula, pero nada más lejos de la verdad. Por ahora, lo único cierto parece ser la inevitable caída del imperio hasta donde se oculta el sol, que el invierno comenzará pronto y que la oscuridad nublará todo el territorio europeo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.